Introducción. La Organización Mundial del Comercio, OMC, tiene como función supervisar, facilitar las relaciones comerciales entre países, así como establecer reglas comerciales, resolver conflictos derivados del comercio. ¿Cómo influye la Organización Mundial del Comercio en la economía? El sistema de comercio de la OMC se basa en el hecho de que la apertura del comercio puede impulsar el crecimiento económico y ayudar a los países a desarrollarse. En este sentido, el comercio y el desarrollo se benefician mutuamente. Además, muchas disposiciones de los acuerdos de la OMC tienen en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Esto según fuente de la Organización Mundial del Comercio 2023. ¿Cómo funciona y ayuda la balanza de pagos de cada país? El Comité de Restricciones por Balanza de Pagos celebra consultas con los miembros que mantienen restricciones por motivos de balanza de pagos. Actualmente el presidente es embajador E.T. Salomón de Camerún, esto según la Organización Mundial de Comercio 2023. Con arreglo a las normas de la OMC, toda restricción del comercio adopta por un miembro debe ser compatible a estar en conformidad con las normas del Sistema Internacional de Comercio. Con arreglo a las disposiciones del artículo 12, de la sección B del artículo 18 y del entendimiento relativo a las disposiciones del GATT de 1994 en materia de balance de pagos, un miembro podrá aplicar restricciones a las importaciones por motivos relacionados con la balanza de pagos. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la OMC en la economía de nuestro país? El comportamiento de las exportaciones se ha reflejado positivamente en el crecimiento económico y en la generación de más y mejores empleos. De 1986 a la fecha, la participación de las exportaciones mexicanas en el Producto Interno Bruto casi se ha duplicado para alcanzar alrededor del 30%. Asimismo, la estructura de las exportaciones ha cambiado a principios de los 80. Más del 70% de lo que nuestro país exportaba era petróleo. Ahora es alrededor del 8%. Por el contrario, los productos manufacturados que antes ocupaban el 25%, ahora abarcan casi el 90% de las exportaciones. Además, la mayoría de los empleos que se han generado en los últimos años están ligados a las exportaciones y son mejores remunerados que aquellos en sectores no vinculados al sector exportador. De la misma manera, la apertura comercial ha convertido a México en un solo polo de atracción de inversión extranjera directa. Entre 1994 y 2002 ingresaron al país 129.9 mil millones de dólares con la consecuente generación de empleos. Esto según el Sistema de Información Arancelaria vía Internet 2022. ¿Qué realiza y cómo podemos utilizar dicha organización para proporcionar la inversión extranjera en nuestro país? Entre los beneficios que México ha obtenido de su participación en la GATT y la OMC destacan la apertura de mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes que dan certidumbre a la operación de comercio exterior de empresas mexicanas y la posibilidad de recurrir a su mecanismo de solución de diferencias cuando nuestros derechos han sido violentados. Además, la OMC tiene un papel muy importante que jugar al asegurar que los acuerdos regionales impulsen el crecimiento del comercio mundial y no se constituyan bloques cerrados al comercio de terceros países. La política de apertura comercial en México ha tenido un papel fundamental en el aumento de nuestras exportaciones de 1986 a 2002. Estas pasaron de 21.8 mil millones de dólares a 160.8 mil millones, lo que equivale a un crecimiento promedio anual superior al 13% en ese periodo. Esto según el Sistema de Información Arancelaria vía Internet. ¿Cuáles son los medios alternativos de resolución de controversias en la OMC? Hay dos medios principales para resolver una diferencia cuando se ha presentado una reclamación en la OMC. 1. Las partes encuentran una solución mutuamente convenida, particularmente en la etapa de consultas bilaterales. Y 2. Se recurre a la vía jurisdiccional, incluida la aplicación subsiguiente de los informes del Grupo Especial y del órgano de apelación, que son vinculantes para las partes cuando han sido adoptadas por el OSD. Continuando con la misma pregunta, el proceso de solución de diferencias en la OMC
consta de 3 etapas principales. La primera es consultas entre las partes. La segunda es vía jurisdiccional por parte de los grupos especiales y en su caso del órgano de apelación. Y número 3, aplicación de la resolución que incluye la posibilidad de adoptar contramedidas si la parte vencida no cumple la resolución. Esto según la Organización Mundial del Comercio 2023. Explica un medio alternativo de resolución de controversias, de preferencia cómo se da el arbitraje normal y cuál es el proceso en la OMC. Las partes encuentran una solución mutuamente convenida, particularmente en la etapa de consultas bilaterales. El árbitro es un medio de solución de diferencias alternativo a los grupos especiales y al órgano de apelación. Esto el artículo 25 del ESD. Aunque es una posibilidad que hasta ahora se ha utilizado muy pocas veces, los laudos arbitrales no son objeto de apelación y puede hacerse cumplir por conducto del OSD, artículos 21 y 22 del ESD. El ESD prevé otras dos formas de arbitraje mucho más frecuentes para situaciones y cuestiones específicas del proceso de aplicación. La primera de estas situaciones que puede someterse a arbitraje es la determinación del plazo prudencial concedido al demandado para la aplicación párrafo 3c del artículo 21 del ESD. La segunda se produce cuando una parte objeto de retorsión impugna el nivel o la naturaleza de la suspensión de obligaciones propuesta en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD según la Organización Mundial del Comercio 2022. ¿Qué es el arbitraje acelerado y cuál es su proceso? Es el procedimiento simplificado y sencillo para resolver controversias que se plantean en el contexto de las relaciones comerciales internacionales en un periodo de tiempo abreviado y su uso cada vez mayor en la práctica mercantil nacional e internacional para que las partes pongan fin definitivamente a una controversia ahorrando costos y tiempo. Esto según la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 2021. El proceso es el siguiente. Cuando las partes hayan acordado que los litigios entre ellas que dimanen de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, se sometan a arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la CNUDMI. 2. Notificación y cómputo de los plazos. 3. Notificación del arbitraje. 4. Respuesta de la notificación del arbitraje. Y 5. Representación y asesoramiento. Esto según la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 2021. En resumen, la Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible.